Yo quería decir antes. El diagnóstico está bárbaro. Ahora, de esto hay que salir de alguna manera. Lo primero que uno nota cuando habla con los empresarios es que no están creyendo que el gobierno tenga la decisión política y el diagnóstico político exacto para salir de esto. Para salir de un esquema, como decía ella, clientelista que no sirve para salvar la pobreza, porque durante los últimos 15 años no hicimos más que alimentar los sistemas de cobertura social por fuera y no sirvieron para controlar la pobreza. Este gobierno debuta subiendo todos los planes, estructurando un sistema por el cual no podía controlar el gasto, porque el gasto siguió subiendo, el déficit siguió subiendo. Podrías tener ese esquema en medio de una emergencia, está todo bárbaro, pero no demuestra, primero, bajó la bandera de dar una batalla cultural por cambiar lo que había pasado durante los últimos 15 años, porque la bajó, porque no la está sosteniendo, y en segundo, no convence a los empresarios, que son los que tenían que venir a atornillar los dólares al piso, que esté decidido a hacer un cambio. El gobierno sigue estando relativamente asustado frente a la situación de lo que le pasa socialmente y lo que ve en la calle, y sigue manteniendo las mismas recetas que tuvimos en los últimos 15 años, que no van a traerle dólares. Macri tiene de origen una suerte de complejo de esta idea de que él iba a venir a gobernar para los ricos. Y eso él, incluso si vos revisás los discursos públicos, los pocos que ha hecho, o cuando inaugura la asamblea ordinaria de sesiones, o cuando habla con algún periodista, él tiene ese complejo de origen. No quiere que digan que vino a gobernar para los ricos. Entonces, ¿qué hace? Lo que muchos empresarios le dicen, el populismo con otro color. Ahora, muchos empresarios es cierto también que lo corren por derecha, ¿no? Lo que están diciendo ¿Lo van a ir a buscar ahí? Bueno, lo que están diciendo es esto del gradualismo no va, el ajuste tiene que ser y tiene que ser mayor. No le está dando resultados. Yo creo que hay mucho preconcepto respecto de lo que un rico quiere, ¿no? Mi viejo, que era un hombre rico, decía que lo que mejor le podía pasar a él es que toda la gente tenga mucha plata para comprarle los impermeables que él vendía. Entonces, mi viejo decía que él quería que todo el mundo tenga mucha plata para que le puedan comprar los impermeables que él vendía. Así hizo y decía, un buen negocio cuando ganan los dos, no cuando ganan uno solo. A mí me parece que yo creo que si Macri gobierna para los ricos, tendría que darle mucha plata a los pobres, porque así los ricos se van a hacer más ricos. Me parece que acá hay un error de concepto que pasa por entender lo que es la industria y lo que es el trabajo, y eso es lo que está fallando. Es decir, en una época acá las industrias funcionaron y tenían cierta eficiencia, al punto tal de que, en el caso de mi viejo, por ejemplo, algunas de las empresas que él hizo, al día de hoy siguen funcionando. La empresa que fabricaba telas vinílicas era tan eficiente que después de 20 años que él se murió y no está más, sigue andando. Y te puedo preguntar algo entonces con esa lógica de razonamiento que vos decís, necesito más mercado, como vos decías, decía tu padre, para que todos me compren lo que yo tengo para vender. Ahora, ¿por qué el gobierno entonces insiste en cerrar las paritarias a la baja, en decir que la inflación va a ser 17, cuando ya hoy todos creen que va a ser más del 20, y no permitir que ninguna paritaria, o poner un techo, o poner un pie encima, se negocie el gobierno no puede gobernar solo, esto es clarísimo. Hay un ejemplo muy sencillo que puede ser que parezca una matemática idiota que no habría que meterla en este punto. Pero digamos, antes eran 29% de pobres y ahora es 33%. ¿Sí? Poner que subió un 10, un 12% la pobreza. El poder adquisitivo se redujo un 10, un 15%. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No hay un 10% más de lío ni un 15% más de lío. Hay 400% más de lío. Significa que una parte del lío que tiene que ver con ese incremento de la pobreza y una parte del lío que tiene que ver con la política. Sí. Si la política no resuelve el problema de la política, nosotros estamos fritos. Y la verdad, yo tengo ya 65 años y me siento un fracasado viendo lo que es este país. Y me gustaría que los demás sientan lo mismo. Campolongo. Lo primero que me gustaría es que todo el mundo, pues ya lo escuchamos y fue trágico, fue autoprofecía cumplida, que nadie más, ningún político, repita, los otros quieren un muerto. Me parece realmente una falta de respeto a la vida humana. Nadie quiere un muerto, nadie debe querer un muerto. No usemos esa frase. Esto en primer lugar me quedó de la Por lo que dijo Carrió. Sí. Por lo que dijo Carrió, como lo dijo Eduardo Amadeo delante de Aullero y le causó un infarto. Por lo que en medio de un programa de televisión. Entonces seamos responsables. Nadie en este país debe querer un muerto. Nadie. Ni los que están de un lado de la grieta, ni los otros. La otra cuestión, Santi, es que en el fondo de toda la discusión en la cual nosotros estamos, todas las sociedades, en todos los lugares del mundo, siempre viven la conflictividad de lo que es la distribución de la riqueza. Y entonces ahí hay diferentes caminos. El macrismo ha tomado un camino que no es bueno, porque no es que hay que agrandar la torta para que haya el derrame. Ya está comprobado que eso no es. Cuando vos estás formando la torta, ya estás distribuyendo. Con lo cual hay que actuar en varios sectores. Vos hablabas ayer de la educación.
¿Escuchaste alguna vez en una reunión de gabinete, en serio, discutir sobre la educación desde hace años en la Argentina? No, nunca. Bueno, no, entonces, sí, Martín. Yo creo que, Santi, se juntan dos problemas diferentes, que tienen el mismo nombre, el problema del empleo, pero es como la hepatitis, ¿viste? Que está la A y la B, son dos cosas distintas. Hay un problema de coyuntura, que es que en una recesión, cuando la economía cae y cuando hay mucha inflación, el empleo se pierde y no se crea empleo. Y este es un modelo que, el modelo anterior creó mucho empleo. El primer kirchnerismo creó muchísimo empleo. El primer kirchnerismo tenía las cuentas públicas ordenadas, tenía baja inflación, creó muchísimo empleo hasta que chocaron la calecita. Ahora hay que empezar a recuperar eso para resolver el problema de coyuntura. Bajar la inflación, recuperar la estabilidad de las cuentas públicas. Esas son condiciones básicas para la coyuntura. Ahora, después es el problema estructural, el otro que plantearon, que incluso es todavía más grave de lo que se planteó. El problema estructural es el de aquel que por más que la economía crezca 10, 15%, no va a conseguir laburo porque lo que tiene para ofrecer ya no vale más en la sociedad actual, porque el tipo no terminó la secundaria, porque el tipo es un tipo de más de 50 años que por ahí se dedicaba a una tarea que ya no se hace más. Ese problema me preocupa mucho a futuro, Santiago, porque mira, hoy hay un informe del Banco Mundial que dice que 46% de los empleos en la Argentina son automatizables hoy, no ciencia ficción. Hoy con la tecnología actual. Imagínate con la velocidad del avance tecnológico que se está produciendo. Cuando, por ejemplo, la producción, un ejemplo solo voy a dar. Las impresoras 3D. Hoy con una impresora 3D vos podés fabricar cualquier cosa. Hasta órganos humanos se fabrican. Sale carísimo todavía, pero se están abaratando a una velocidad espectacular. Dentro de muy poco, probablemente 15 o 20 años como máximo, buena parte de los productos que hoy se fabrican en industrias lo vamos a fabricar nosotros en el living de casa. Va a cambiar dramáticamente el empleo. Tenemos que empezar a pensar eso. El tema de la educación, dos cosas. Yo creo que fue uno de los únicos diputados de la Nación que dije hay que aumentarle a los docentes por lo menos... Igual es el debate hoy, que sigue, ¿eh? Sí, en un rato. Igual que a los políticos, el 31%. El docente tiene que ganar como corresponde. El que va a trabajar, no el que descansa. Pero a partir de ahí hay que devolverle la autoridad al docente para que terminemos con los problemas de trabajo. Estoy de acuerdo con Campolongo. Lo que hay que educarlo al joven, que aprenda en la escuela, no que pase de grado por pasar, que le enseñen oficios, que le enseñen valores, que le enseñen respeto, y seguramente ese joven va a tener otra posibilidad. Hoy, como está la educación en la escuela, lamentablemente va al fracaso directo ese joven. Mira, Santiago, no, yo creo que los dos grandes ordenadores, por lo menos ha sido así para nosotros, no vería por qué no sería para las nuevas generaciones. Es la educación, hasta una determinada edad, es lo que te ordena la vida, lo que te ordena la rutina. Ir al colegio, estudiar. Y el otro es el trabajo. El otro gran ordenador de una sociedad es el trabajo. Yo lo que no puedo entender, y ahí estoy absolutamente de acuerdo con Gaby, ¿cómo no se llama, teniendo en cuenta en realidad la gravedad que tiene este país? A ver, 33% de pobres es una tragedia. ¿Cómo no se llama una concertación política y social? No quiere el gobierno. Todos tener un plan. deponen, No todos quiere el gobierno. Signo de debilidad. sus actitudes egoístas y dicen, bueno, a ver, entre todos, ¿para dónde vamos? ¿Vamos para acá? ¿Apoyamos? Es que Macri cree que es un signo de debilidad. Lo que vos Macri decís, lo ha yo dicho varias estoy veces. totalmente, Es un signo de fortaleza. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Martín, estás planteando vos. En mi último programa estaba ahí sentado Ricardo Alfonsín y él tiró el tema del Consejo Económico Social. ¿Se acuerda Banossi en el 2002 con Bergoglio, con Raúl Alfonsín y Duhalde, lo que hicimos en eso? Pero hoy el gobierno, no sé, yo soy oposición al gobierno. Hemos hablado, hace 10 días tuvimos una reunión con gente del gobierno. Le hemos propuesto lo que vos acabas de decir. Ellos dicen, nosotros ganamos solo y gobernamos solos. Yo lo que quiero es que esto es un tema muy complicado lo que está pasando. Una cosa rápido. En la Argentina postdemocrática, para no ir al golpe militar, que mañana se cumplen 41 años, y recomiendo leer un artículo hoy de Julio Bárbaro y de Martín Balsa, que es muy bueno sobre lo que pasó en el 76, pero de ahí a la fecha nosotros tuvimos dos incidentes sociales muy grandes. Fue el final de Don Raúl en el 89 con el problema de la hiperinflación, la crisis internacional, que hubo un problema en los barrios porque al estallar el plan primavera, el austral, se perdió la liquidez. La gente en los barrios, la plata no estaba y la gente iba a buscar comida y eso estalló, más allá de intereses políticos que se movieron. Y después fue la salida de la convertibilidad, cuando Cavallo, con un gran error, hace el famoso corralón, que no había efectivo. Y quiero aclarar,
que ahí afectó al 40% de la gente, fundamentalmente conurbano bonaerense, Gran Rosario, Gran Mar del Plata, Gran La Plata, como dijo el compañero, que son los laburantes que hacen de plomero, de electricista, de jardinero, que no tienen plata y no tienen trabajo. Ojo que hoy en esta situación está pasando lo mismo. Hoy los grandes perdedores de este modelo, por el problema de la inflación y por el problema del propio modelo, está generando que la clase media, media-baja no contrata a esta gente y está generando mucha tensión en los barrios. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero y que no me vengan a correr como me dijo un funcionario. Pero que no es yo fuerte estoy, decir eso. Sí, es la realidad y es lo que vale. ¿Y qué hacemos Acá hay entonces? que ponerse los pantalones largos y trabajar en el problema que hay en los barrios, porque los piquetes, por lo menos sabemos dónde están y quiénes los controlan, pero cuando la gente sale hambriada a los barrios porque no hay trabajo y no hay plata, no los controla nadie, ni vos, ni yo, ni el presidente, ni el sindicalismo, ni los partidos, porque la gente llega un momento que hace tronar el escarmiento, alguien lo dijo. Entonces, ojo, que yo lo veo en los barrios. La gente, muchachos, está pasando por encima de los dirigentes. ¿Irresponsable te parece? Entonces, No, quiero que la dirigencia política sea responsable por una vez en la Argentina, porque cuando fueron esos estallidos que cuenta Piñanelli, la dirigencia política no actuó de manera responsable, ni con Alfonsín en el 89, ni con De la Rúa en el 2001, aprovechando lo que describe Aldo de manera perfecta, que era el estallido social, el cansancio, la falta de liquidez. Hubo punteros políticos que se aprovecharon. Me acuerdo que cuando fue lo del 2001 había intendentes que fogonearon eso para que la explosión sea aún mayor y para poder voltear al gobierno, porque lo que se quería ahí, más allá de la situación social, era voltear a un gobierno elegido democráticamente. ya se había caído. Si ves la calle, lógicamente, la situación se pauperizó muchísimo. Tuviste una marcha de la CGT enorme, 2 marchas docentes impresionantes, multitudinarias. Mañana, yo creo, 24 de marzo, va a explotar la Plaza de Mayo. Por favor, Por primera vez desde que asumió Macri, esto lo venimos diciendo hace mucho, que no explote, se invirtió, que explote en el sentido de cantidad de gente, muchachos, que se invirtió la imagen negativa es 44, la imagen positiva es 40%. Lo que digo es responsabilidad desde la dirigencia política, porque la situación social efectivamente es muy delicada, pero a veces siento, Santiago, que desde algunos lugares se va por encima de esa situación, se busca fogonear para que algunos vuelvan rápidamente. ¿Sabés qué, Ese sería un error. Pero pasa, estoy harta de la hipocresía. Yo tengo bastantes años recorriendo, escuchando funcionarios, gobernantes, que de un día están en un lado y el otro están en el otro lado. No es mi caso. Porque no estoy hablando de usted, señor. Estoy hablando bastante seriamente. Hay más gente. ¿De qué no hablan, Liliana? Son todos los mismos desde que... Decilo con nombre y apellido. No, es que si tengo nombre y apellido necesitamos 5 programas. La calecita está. Perdón, la dirigencia sindical, empresaria y política sigue siendo los mismos actores, por favor. No han cambiado mucho. Algunos están a la vista, otros están detrás del decorado. Y todos, cuando son gobiernos, dicen, no, yo gobierno, qué sé yo, y cuando se están en la oposición, levantan el dedo. Yo coincido, creo que realmente es tiempo, porque la dirigencia es responsable toda. La que estuvo en la oposición antes, la que está ahora en la oposición, la que hoy gobierna y la que antes no gobernó. Todos debieran sentarse con temas fundamentales. No entiendo esa mezquindad. No entiendo, yo no yo le entiendo. No, y aparte, en el medio estamos nosotros. Hay un pueblo detrás de todo este mamarracho. Hagamos una cosa, nos metemos directamente en el tema educación. Sí, la educación en el debate después de un brevísimo corte. Ya volvemos. Bueno, seguimos en esta noche haciendo picos de 48. No, está muy bien. ¿Cómo va la selección? Perdió Tetaz. Gana 1-0. La apuesta. 1-0 gana. Lo que tiene en este programa estuvo mirando todo el programa del partido. Con razón estaba tan tranquilito. Yo llego a ser el dueño del canal y me hacen No sea eso. buchón. No. ¿Qué buchón? Quería que estamos trabajando. Todo. ¿Sabes lo que hace un conductor? Otro, cualquiera. ¿Sabes cómo hoy no viene? Yo que estoy paradito estoico. ¿Sabes Jonathan Vial es lo que hubiera hecho? Yo vengo siempre acá. Hoy se Trabaja de equivocó. los 6 años. Trabaja de los 6 años. El hijo de Mauro soy yo. De los El hijo de Mauro Pero soy yo. sabes que Mauro me lo desconoció el otro día. 3 Dice que semanas. no. Mauro me lo desconoció, dijo que no trabajaba desde los 10 años, desde los 6. Desde los 6. De los 10. De los 10. En otro nos metemos con el tema educación. Juan María Segura, especialista en gestión e innovación educativa, ha estado con nosotros ya. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Preocupado por la cuestión educativa?
No, ahora menos porque finalmente se aclaró el panorama. Estaba preocupado cuando discutíamos más en el aire. ¿Y en qué sentido se aclaró el panorama? Y que se aclaró el panorama porque se dieron a conocer cifras esta semana. Aunque sean cerradas y pocas y no están distribuidas por jurisdicción, digamos que se dejó de lado la discusión de si estamos o no estamos en crisis. Se acabó el verso. En un rato vamos con ese tema, ¿eh? Pero antes de eso nos metemos en una interna que desnuda lo que está sucediendo con el fútbol argentino. Maradona versus Tinelli. Fíjate el informe, mirá. Duelo intratable. Tinelli versus Maradona. 2 pesos pesados. Bueno, en realidad uno un poquito más pesado que el otro. La pelea entre el conductor y el futbolista viene de hace un par de años, pero ahora fue la pelota argentina la que hizo rebalsar el vaso. ¿Cuándo fue que se olvidaron de aquellos viejos tiempos que pasaron juntos? Acaba de ser nombrado presidente de las selecciones nacionales, puesto que no existía, se lo inventaron para Marcelo para que baje un poco un cambio, y esto enojó a Maradona, que tiene una excelente relación con Infantino, el presidente de la FIFA, y le dio un ultimátum, que lo rajen a Tinelli. No entiendo la designación de Tinelli, que fracasó en todo lo que expuso hasta ahora. Antes del partido, yo quiero que se vaya. Yo quiero que se vaya. Ya le presenté la renuncia a Infantino. Chau. Quiero agradecerle a Diego porque le dije, la verdad me encantaría que vinieras. Hoy se apareció acá a tomar un café, me encanta. ¿Sabes por qué, Marce? ¿Por qué vos no traicionás? ¿Qué le dijo Diego Armando Maradona a su novia Rocío en Dubái cuando vio esta foto? Es un traidor. ¿Sabes por qué, Marce? ¿Por qué vos no traicionás? Somos amigos. Todo lo bueno que te pase, está bien que te pase, Marce. Está bien porque sos una gran persona, un gran tipo. ¿Sabes por qué, Marce? ¿Por qué vos no traicionás? Te quiero mucho, siempre estás en mi corazón. Yo también te quiero un montón, Diego, pero de verdad. Y vos tenés un corazón gigantesco también. Tinelli estoy como el culo. Él me carga por televisión, lleva a mi ex, ahora se lleva a mi hijo. ¿Nunca lo llamó su padre? No, por ahora no. Me quiere tocar el culo, pero no llega. Has estado siempre al lado mío en todo momento, en los buenos y malos momentos. ¿Vamos a intercambiar camiseta? No, quiero cambiarte pantaloncito. No, los calzones quiero no. Yo a este Gil le di de comer. Diego se ha enojado, el enojo, la pelea tiene que ser de a dos. En este caso yo creo que Diego se ha enojado por un montón de cosas, pero bueno. Vemos el contragolpe a esta gente que nos quiere quitar la pelota. ¿Para qué? Para hacer un negocio que quiere Tinelli. Porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos. Somos amigos. Bueno, un poco de archivo, pero la cosa está más picante que nunca y el tema es el fútbol. Claro. Y el puesto que ocupa nada más y nada menos que Marcelo Tinelli, sí. Que es secretario general de selecciones, Diego. ¿Qué? Secretario general de selecciones. ¿Y qué vendría a ser eso? Y va Tinelli y se ve con los jugadores, ahora por ejemplo que juega la selección argentina, coordina toda la parte de logística y un poquito de cholulo, está ahí con los jugadores. Diego lo quería Batistuta, lo quería Ruggeri, tienen un tema personal que ahí se vio muy bien en el informe, pero hubo un pacto político, que me parece que es lo que Maradona está tratando de desnudar, porque acuérdate que Tinelli estaba enfrentada Quería algo, Tinelli, sí. Algo quería, sí. Claro, Tinelli estaba enfrentado al Chiquitapia, a la lista de Moyano, a la lista de Angelici, no se puede ni ver con Angelici. ¿Va a haber elecciones ahora? Pero evidentemente, como bien vos decís, algo quería y hubo un pacto político por el cual el Chiquitapia, Daniel Angelici, lo nombraron de manera para mí no correcta, por afuera del reglamento, como secretario general de selecciones. Por estatuto, hoy el Chiquitapia y Angelici pueden hacer lo que quieran con el fútbol. Y están muy cerca de ser el presidente, de ser presidente Chiquitapia, vicepresidente Angelici y vicepresidente tercero Hugo Moyano. Claro, Chiquitapia y Moyano, la renovación del fútbol argentino es el Chiquitapia y Hugo Moyano. Y Angelici, un hombre que el otro día lo escuchamos hablando por teléfono diciendo, por favor, bajame las sanciones para los jugadores de Boca, para Herbes y para Medín. Bueno, por estatuto, un dirigente que no es del comité ejecutivo no puede ocupar el cargo de secretario de selecciones. Entonces Tapia, ¿qué hizo Tapia y Angelici? Se apuraron
y lo nombraron con el comité normalizador. Llamó Medín, el hombre, Javier Medín, un hombre de Angelici, de Mauricio Macri, y Tobillino, y lo pusieron a Tinelli. Y bueno, Tinelli se olvidó de que estaba peleado con el Chiqui Tapia y ahora es secretario de selección. Pero no estaban peleados, que se mataron, sí. A ver, por favor. No tan quisquillosos. La AFA es el tren fantasma, ¿no? Además de aquellas escuchas que pudimos revelar de Angelici, el otro día yo mostraba un informe en donde se mostraba como, por ejemplo, a Barraca Central, que es el club de Chiqui Tapia, de los últimos 10 partidos le dieron 7 penales. Cosas, récord que solo existe en el fútbol argentino. Pero yendo específicamente a la igual, pelea... chicos, nosotros nos reímos, es para llorar. Sí. Bueno, porque detrás de todo eso hay mafia, Guita. corrupción. Porque acá hemos hablado mucho de la Argentina. Si la Argentina tenía un potencial, un capital económico, era justamente... Total, el fútbol. El fútbol. Sí. El fútbol. A nivel mundial, Y el fútbol lo han devastado. Devastado. Bueno, eso es un germen bastante importante de la dirigencia futbolística, es más o menos también, o replica un poco lo que es la dirigencia a nivel nacional. Pero en el caso, volviendo a la pelea de Maradona y Tinelli, de cualquier manera, Maradona no tiene realmente un poder hoy. ¿Sabes cuál es el cargo que tiene en la FIFA Maradona? Es embajador itinerante. Es lo mismo de decirle, anda a dar vuelta por el mundo y no molestes por acá. Y cuando supuestamente Maradona vino a hacerse cargo, porque él decía, yo soy amigo de Infantino, me voy a hacer cargo de la FIFA, todo lo que dijo, todo lo que él propuso, llamaron a la FIFA y dijeron, no le hagan de cuenta que fue, pero que... Sí, igual es Maradona. Cuando habla Maradona... Sí. Es Maradona, pero el peso real hoy de Maradona en el mundo fútbol, el peso real estoy hablando, en FIFA de Maradona en el mundo fútbol está devaluado. El peso real de Argentina en el mundo fútbol es Lionel Messi. Sí, igual, que la sigan chupando. Messi pactó con Tinelli. Claro. Mascherano y Messi pactaron con Tinelli. Explíqueme algo, porque la verdad que el fútbol nos ha costado millones a todos, ¿no? Sí. ¿Esta es la renovación que tanto quería Cambiemos? ¿Qué tanto quiso Cambiemos del fútbol argentino? Bueno, es lo que estamos diciendo. Angelici, que aparece en las escuchas. Angelici, con vínculos con la CIDE, con la IGJ. El Chiqui Tapia, que todavía tiene que explicar por qué puso gente en el SEAMSE. ¿Cómo pone gente que no tiene nada que ver, gente de Tobillino, en el SEAMSE? O Moyano, que todavía tiene muchas causas por lavado de dinero. ¿Son la renovación del fútbol argentino? Venimos de 34, 35 años de Grondona. Un interinato del señor Segura que vendía entradas de protocolo en el Mundial. Y ahora la renovación para es que María Segura Julia se Tapia calentó. No, porque yo siempre que digo esto, que obviamente como no soy futbolista, dicen, callate, vos no sabés nada. Cada vez que hablo, aclara eso cuando habla de fútbol. Pero es que siempre digo lo mismo. Hay que dejar... O sea, tiene que cerrarse, ¿viste? Cerrarse los estadios, cambiar todo y empezar de nuevo. No puede... Es como el fútbol, yo noto que es como que nadie quiere parar la pelota en la cancha. Entonces viene un gobierno, viene el otro, hablan, pero nadie la para la pelota. Y se la siguen dando los mismos. Se la dan a Rafa, a Diceo, se la dan a Angelici, se la dan a Moyano. ¿Por qué? Porque el fútbol tiene un poder tan importante que Macri hoy es presidente. Porque, si bien hizo 8 años de gobierno de la ciudad, nació en un club de fútbol. Y Tinelli en realidad lo que está buscando en el fútbol es como trampolín para ir hacia otro lugar. Por eso, en su momento, le abortaron la posibilidad de ser presidente de la AFA, Tinelli. No, está bien, pero yo lo que digo es lo siguiente. Comenzó, obviamente, construyó su poder político, comenzó a construir su poder político Macri con el fútbol. Ya está, ya tiene otro poder. Con ese otro poder que tenés, que te dieron el voto de los argentinos, podrías hacer otra cosa. Obvio que podrías hacer... No, ¿por qué nadie se atreve? No entiendo. Chicos, después del 38-38, eso ya era, en ese momento era para decir, bueno, hermano, vamos a sentarnos, vamos a dejar de vuelta. Y uno siente que no cambió absolutamente nada. La renovación del fútbol, cuando lo llamamos renovación, no les digo que es imposible, pero lo que ocurre es que tenemos que entender esto. No es como otro cargo, por ejemplo, en la política. A los presidentes los eligen los socios de los clubes. Ya arrancando por ahí tenés una limitación que ni siquiera eligen los hinchas, sino los socios. ¿Cómo corresponde? Como nosotros votamos socios de nuestros clubes a los dirigentes. Civiles. De todos los presidentes, solamente votan en AFA y participan de las elecciones un grupo mínimo, son 75. De ahí el famoso 38-38 que va a 76. O sea, ya ni siquiera eligen todos los clubes, son 75. O sea que la renovación va a salir de un grupo limitado, porque encima hay ciertas reglas que tenés que tener una cantidad determinada no puedes cambiar el estatuto. No es que pueda aparecer uno cualquiera, un socio de un club y decir yo quiero ser presidente de la... No,
tenés que entrar dentro de ese grupo, ir ganando lugares. Por lo tanto, la renovación va a estar siempre dentro de los nombres que ya conocemos. No puede parecer un X cualquiera. Bien, Branca, me parece... Pero me refiero que no es. No lo esperemos porque está dentro de las posibilidades de lo que va a haber. Desde adentro va a ser muy difícil. La pregunta es si alguno de todos los que están en el sistema tiene ganas de transformarlo. Pero son esos, no hay más. Hace un cuadro general hoy del fútbol argentino, Santiago. Tenés clubes quebrados. Tuviste un paro muy confuso de la gente de Marchi que tiene problemas tremendos de representatividad. Deuda con los jugadores parcialmente solucionada. La AFA doblemente intervenida por la jueza Servini de Cubría y por la FIFA. Las selecciones juveniles haciendo un papel muy flojo en la sub-20, la sub-23, la sub-17. La selección mayor, bueno, ahora zafando de una zona de repechaje. La selección argentina de Messi, de Agüero, zafando de una zona de repechaje por ahora. Visitantes prohibidos hace 5 años. Tratemos de que vayan los visitantes. Quilombo el otro día en River Lanús. Quilombo el otro día en Banfield Boca. Las barras con más poder que antes. Con más poder del 38-38. Porque ahora tienen trapitos, ahora tienen estacionamientos en la Salada, ahora tienen venta de droga. El promedio de edad de los jugadores vendidos al exterior bajó de 24 a 22 años. ¿Qué quiere decir? Como no hay guita en el fútbol, los clubes venden a los pichones de crack cada vez más rápido. O sea que no se te arma del 1 al 11 nunca un equipo competitivo. Eso es hoy el fútbol argentino. Desde el 38-38 está mucho peor que antes. Sí, por favor. Sí, yo primero quiero tomar distancia del Segura de la AFA, que no tiene nada que ver conmigo. ¿Seguro? Seguro. Después establecer un pequeño vínculo entre el 38 y 38 y el 70% de los chicos que no comprenden ecuaciones matemáticas cuando terminan el colegio. Ah, por eso les dio 38. Digo, si uno desarrollase, pero tiene que ver con la cultura del país y tiene que ver con el interés, que en teoría el modelo de conducta que los adultos tenemos establece una forma de trabajo dentro de la escuela. Si redactamos un problema de matemáticas diciendo hay una elección en donde se elige un presidente y hay en total X cantidad de votos posibles, si uno saca el 38 y se da el multiple choice como respuesta, bueno, en Argentina se puede contestar que el otro es 38, porque pasa. Y digo, acá hay una vinculación que es horrible, pero que tiene que ver con que la escuela hoy no es el lugar en donde formamos a los chicos que después van a ser los ciudadanos de nuestro país y se van a integrar plenamente en la sociedad. La escuela hoy es un depósito. Y del depósito salen dirigentes que después hacen el desastre que hicieron con esa votación y no les importa nada. Y la vida continúa. Mirá que hay dirigentes muy bien formados. Sí. En términos generales. No es solo una cuestión de burro. Pero hay dirigentes muy inteligentes que han robado. Pero Johnny, hay algo importante lo que dice Segura. Si vos tomás, dolarizando, la plata que se puso en el fútbol para todos y lo comparás con el cálculo que hicieron Martín y Aldo de cuánto se necesita para sacar el conflicto docente, al fútbol le daban la mitad del dinero por año. La mitad del dinero por año que se necesitaba para arreglar el conflicto en la educación. Mirá vos dónde invirtió este país. Este país invirtió en el fútbol en vez de invertir en la educación. ¿Por qué? Porque al fútbol se le dieron 1.120 millones de dólares durante el fútbol para todos. Hace la cuenta de cuánto está el dólar, le da cerca de 17.000 y pico de millones. Ahora, pero ¿por qué siempre tenemos que soportar que nos afanen? Porque si hay gente que le hace tanto la plata. Pero ¿por qué somos cómplices de eso? ¿Por qué bancamos a personajes que se la han llevado toda? Estamos rendidos. De este gobierno, del anterior, de todo. Y que se vos presentan. Claro, es como recién decía Liliana, son siempre los mismos. Siempre en todo. es una calecita. Cuando vos tenés años, los ves, son todos lo mismo, cambian de Mirá la renovación del fútbol lo que fue. Bueno, en el fútbol una cosita que me gustaría corregirte en tu propio argumento. No invertimos en el fútbol. Vos mismo hablaste del activo de lo que era el fútbol. Le dimos la guita para que se la llevaran. Porque si hubiéramos invertido, que primero yo, por pensamiento personal, creo que lo mejor que puede hacer el Estado es retirarse y realmente, totalmente del fútbol, y a suerte y verdad que quiebre quien quiebre y que gane quien gane. Ya está. Y que no queda otra cosa por hacer, porque es lo que pasa en los países más o menos estables. Si de último hubiéramos dicho, bueno, es política nacional, invertimos en el fútbol, hoy tendríamos algo totalmente distinto de lo que ustedes cuatro muy bien han descrito hoy. Santiago, hay mucha hipocresía, porque hay mucha gente que dice yo soy el cambio, ¿no? Que es la palabra de moda en los últimos años en el mundo, no en Argentina. Vamos a cambiar, somos Cambiemos, ¿no? Y de golpe te terminás aliando con los mismos que vos decías que eran nefastos, ¿no? Lo digo por gente que ahora tiene el cargo de selecciones, qué sé yo, que está buenísimo.
y de golpe terminás aliado con una persona que vos mismo cuestionabas. Por ejemplo, Moyano, ¿no? Que tiene una causa por lavado de dinero, que la describió muchas veces Gravia, que pidieron un exhorto a Suiza, yo no me olvido más. Se pidió un exhorto a Suiza. Pero Moyano no era la contra de Tinelli. Es lo que te estoy diciendo. Sí. ¿Y qué pasó ahora? Y no sé qué pasó. Pidieron un exhorto a Suiza. Lo mismo que en la política. Pidieron un exhorto a Suiza para saber si... ¿Sabe qué pasa en la política? con Macri, es lo mismo. ¿Sabe qué pasa en la política? Se dividen para reinar y se unen para robar. El pueblo tiene que terminar con eso. Entonces, cuando un político le baja la vista y no lo mira a los ojos, no le crea más doña Rosa, don Pedro, porque le está mintiendo. Y lo está usando, y está usando las banderas muchas veces de partidos desde hace años, solo para acomodarse él y su familia. Y no le importa absolutamente nada de lo que pasa en la Argentina. Entonces, tiene que cambiar desde abajo la dirigencia, no tengo duda. Jorge. Estaba pensando, ¿no? Cuando los clubes de fútbol se mantenían únicamente con la cuota de socios y que tenían un rol social en el barrio. Y hasta daban laburo, porque venía el cobrador de Boca a casa. Y si por ahí no llegaba, se decía, vení el mes que viene porque estoy jodido con la guita. Digo, cómo ha cambiado todo y para mal, ¿no? Los socios cada vez tenemos menos participación en los clubes. Yo soy de Boca. Cada vez menos espacio para los socios, cada vez más maltrato, cada vez pagan más. Tiene que pagar. ¿Puedo hacer una aclaración? Yo soy de Lanús y cada vez tengo más participación en el club con mis nietos, mis hijos. Eso está bueno. Al Club Lanús y Levina te debo la invitación. Ya tengo armada tu visita al Club Lanús, Levina. Está bueno eso, me encanta. Le damos espacio a más de 5.000 chicos de los barrios de Lanús todos los fines de semana. Hay una fundación de la base fundamental. Hay una fundación que está mi hijo ahí también. Que también tiene al jefe de la Barra Brava de Lanús haciendo la seguridad del Consejo Deliberante, ¿no? Sí. ¿Cómo? También tiene al jefe de la Barra Brava de Lanús haciendo la seguridad del Consejo Deliberante. Bueno, preguntale a Grindetti por qué. Pero el tema básicamente es el siguiente. Los clubes de fútbol y los de barrio, y los grandes también, tienen un gran rol social. Tal cual. Y el fútbol para la gente pobre es el teatro para nosotros. Entonces no seamos injustos con la gente que va al fútbol. Lamentablemente el diablo metió la cola y cuando el Estado empezó a financiar 100% el fútbol, que fue el fútbol para todos, que inclusive en la campaña electoral 2015, los candidatos, inclusive el actual presidente, dijo que se iba a mantener por siempre el fútbol para todos, gratis. Bueno, hay un avance. En la asamblea de la AFA, que se critica acá y tienen sus razones, de que Moyano, Tapia, Tinelli, que antes se odiaban, ahora se juntan. Yo en política vi cosas peores, pero bueno, no viene al caso. En realidad, ¿por qué se pusieron de acuerdo? Pero espera, ¿por qué se pusieron de acuerdo? Por dos motivos, muchachos. Pero hagamos un análisis objetivo de la realidad. Por dos motivos. Primero, porque la Asamblea votó en contra de la propuesta de Macri de que los clubes se puedan transformar en sociedades anónimas. La Asamblea de la AFA votó que los clubes van a seguir siendo asociaciones civiles. Claro, si no, ¿de dónde Segundo tema, se va a autofinanciar el fútbol a partir del contrato con una televisora privada. Ahora, cuando a los muchachos de los barrios les llegue la propuesta de cuánto sale ver un partido de River y Boca, vamos a ver, y esto va a ser en agosto. Bueno, pero Aldo, no tenemos educación, no tenemos salud, y a vos te parece que es vital para el pueblo argentino ver fútbol. Mirá, ¿sabés qué? Sí, cuando es vital, es vital. Es un problema cultural, Aldo, cuando no pero que no lo pague el Estado. Me dejás hablar, parecés kirchnerista, interrumpís a cada rato. No, no lo soy. Cuando no había... Orgullosamente no lo soy. Cuando no había televisión, porque la televisión parece lo tenía... por la soberbia vos. La televisión, porque la televisión era un lujo. Realmente, y vos y yo, década del 50, 60. Muy bien, era un lujo. ¿Cómo se veía televisión? No, se compartía. Pero eso no es la discusión. Entonces no me vengas a decir, no es grave. Yo quiero que los chicos tengan una mejor Pero tiene que ser eso o el fútbol. Tiene que ser educación para los chicos el fútbol. Y no bancar ese es el error. Creemos que es una cosa o la otra. No va a haber fútbol y no va a haber educación y no va a haber no tenés guita para el fútbol. Si no tenés guita para los docentes, perdóname, pero esto no estamos hablando de hoy, porque esto es un problema coyuntural de nuestro país. Si las escuelas son esas posilgas que son, si los chicos comen esa porquería que comen en la escuela pública porque son pobres,
no pueden los dirigentes de los clubes ser mega multimillonarios, tener aviones. Los clubes fundidos. Y los clubes fundidos, ¿me entendés? Es como muy... ¿Vos crees que no hay fútbol y mañana esa plata van a ser así? Mirá, se la sacamos al fútbol y la ponemos en educación en la escuela. Es mentira, Julia, no va a pasar eso. Está bien, si no va a Estamos pasar... sacando el fútbol y no va a haber educación y no va a haber salud. No, bueno. Exijamos que haya todo, que tengamos fútbol para todos, que haya buenos hospitales, que haya buena educación. Sí, bueno, ese es el país que queremos. ¿Por qué tenemos que matar al fútbol? Yo quiero exigir tener un barco, un auto, irme de vacaciones al exterior. No, flaca, elegí algo, porque no te da. Yo elegí vivir en ese país 12 años. El problema justamente que explica por qué nos fue tan mal en las pruebas aprender y nos va tan mal en las pruebas PISA es en la aritmética, ¿no? Porque después finalmente, obviamente todo el mundo quisiera poder destinarle todo ese dinero a los docentes y al mismo tiempo al fútbol para todo, pero no se puede multiplicar, no es una fotocopiadora de vos la plata la multiplicás por 2. Es la misma plata pones en una cosa, no la pones en otra. Claro. Esto es la economía, lamentablemente, lo de la matemática tiene que ver mucho, acá hay un pedagogo también, con que se enseña mal la matemática. Está bien, pero déjame terminar la idea con el tema del fútbol. El fútbol es una metáfora de la Argentina. Es una metáfora de la Argentina. Nosotros nos queremos desarrollar como país, pero ponemos trabas para el desarrollo. Nosotros queremos tener un fútbol que retenga talentos, que sea un fútbol importante, que no pase lo que decía Johnny recién, que los pibes se vayan, si se van en todo caso a los 26, 27 y no a los 22. Bueno, pero al mismo tiempo el fútbol es un negocio. Esto hay que admitirlo, es una realidad. Entonces, el que quiere fútbol gratis, profesional, que se vaya a Cuba, para un poquito, para. En Cuba no hay fútbol gratis. No. Es lo que dijo Niembro. Entonces, el fútbol profesional es un negocio. Luego, lo que tenemos que trabajar es para agrandar el tamaño... ¿Me dejás terminar la idea? ¿Me dejás terminar la idea? Tenemos que trabajar para agrandar el tamaño del negocio ese lo máximo posible, para que sea rentable para los clubes. ¿Quién hace el negocio, Déjame terminar, no, déjame terminar. Pero esa es la respuesta. Los clubes son los principales. Sí, hacen los clubes. Acá lo central son los clubes. Y pero que las hagan las empresas. Escúchame, nosotros todos los argentinos estamos subsidiando algo que podría ser una empresa. Y el que agrandar el tamaño del negocio para poder después decidir sobre un negocio que sea realmente rentable para los clubes y para el fútbol argentino como un todo. Te pongo un ejemplo. El ejemplo de cómo se licitó los partidos por televisión en España. Entonces, vos podés conciliar las dos cosas. Si vos haces una licitación muy competitiva, porque acá seguimos con el dedo, que venga un grupo, que venga otro grupo, ¿por qué no abren y hacen una buena licitación? Y entonces, que el tamaño del negocio sea más grande y que dentro de esa licitación vos pongas que determinados partidos se transmitan por abierta. El problema no es el negocio, el problema son los negociados. Porque cuando vos le das 1.120 millones de dólares a los clubes, que vos no tenés que dar nada a los clubes. Perdóname, déjame terminar. Y los clubes pierden el 40% de ese dinero cambiándolo en financiera para que haya retornos para todos los dirigentes del fútbol y para todos los financistas, entonces esa plata no llega y eso es negociado. Pero por eso te digo que el fútbol es una metáfora. Cuando vos tenés que hacer, como hizo River ahora, de renovarle el contrato a un jugador que yo quiero que lo renueve. Yo no soy de River, pero si fuera de River quiero que me lo renueven a Maidana, porque es un jugador franquicia de tu equipo. Ahora, le pagás a un representante el 11% del contrato. Ni siquiera es una operación económica, solo le renovó el contrato a un jugador. Cuando vos tenés representantes que están ganando entre el 10 y el 11% solo por renovar el contrato. Por eso te digo que es una metáfora. El problema del fútbol es el problema de la intermediación. Lo mismo que pasa cuando vos tenés a un productor de manzana que le dan 2 pesos y vos la pagaste 25 pesos. Pero lo mismo que pasa... El fútbol es lo mismo, hay muchas manos que comen. Un minuto, Martín, porque estamos un poco en la Argentina en intermediario. Uno se pregunta, los planes sociales, ¿dónde va toda esa plata destinada? Y siempre un intermediario que vos decís, ¿esta plata llegará a la gente? Fíjate lo que pasa con el fútbol. La tercerización. La tercerización. Totalmente. Y cómo siempre se aprovechan de causas tan delicadas, tan importantes como este caso del fútbol para un país futbolero como este, para hacer negocios. Porque uno ve cada carucha ahí. Y uno piensa, si esta es la renovación... A ver, Jorge, por favor. Es laburo coima, ¿eh? Sí, a ver. Mire, yo observo el fútbol desde afuera del fútbol, lo cual me permite tener una visión, diríamos, no digo más objetiva, sino simplemente un poco más no fanatizada, sí. Exactamente. Y dio la casualidad que en los años que estuve en el Congreso, la única vez que integré una comisión investigadora fue la de la violencia en el fútbol, que se transformó en la violencia y los negocios en el fútbol. Vamos de Guatemala a Guatepeor. Por eso creo que
no va a haber ninguna mejoría en el tema del fútbol. Esa comisión investigadora, como todas las comisiones investigadoras, tenía potestades, entre las cuales estaba citar a la AFA en su presidencia y autoridades, a todos los presidentes de clubes, en fin, investigar todo. No se investigó nada. El presidente de la AFA no vino, no concurrió. Los presidentes de los clubes tampoco comparecieron. La única solución era pedir el mandato judicial para citarlos por la fuerza pública, lo cual era un poquito exagerado, y también los que presidían la comisión, que no se me despierte el archivo, no tenían mayor interés en hacerlo. Conclusión, un año entero no pasó absolutamente nada. Cayó todo. Y hice un informe de despedida, diciendo todo lo que estoy contando ahora acá, pero mucho más ampliado, respecto de cómo una cosa donde estaba un problema, el tema de los negocios o negociados, estaba el problema de la compra y venta de jugadores, estaba el problema de los trapitos, estaba el problema de los contratos, de todo había, de todo para hacer, nada se hizo. Mal. Y no se va a hacer nada, no se va a hacer nada, va a seguir todo igual, Soy pesimista en ese tema, porque creo que la materia prima sigue siendo básicamente la misma. Hay una solución. A ver, un minuto. Qué horror lo que estás contando. Y la verdad que... ¿Qué año fue esto? 2006. 10 años. Y precisamente me pusieron en esa comisión porque yo no tenía nada que ver con ningún club en particular. Entonces el presidente, que era Balestrini, muy amigo mío, pobre, que después tuvo un accidente de salud grande, me dijo, yo le dije, no, pero no es un tema para mí. Sí, justo para vos, porque no estás metido en parte de esto. Digo, voy a citarlo de vuelta a Gustavo. La plata del Estado, independientemente de la cuestión sanguínea, del fútbol, del corazón, de todo el tema, alguien me tiene que explicar por qué la plata del Estado termina en el 11% de la comisión del intermediario que describía Gustavo. Este es el punto central. Es una actividad privada. Si en los últimos 12 años borramos la diferencia entre lo público y lo privado, el derecho administrativo lo metimos en un cajón y no lo tocamos más, bueno, es un problema que habrá que arreglarlo. Ahora, es plata privada y es un problema de derechos de transmisión de privados. Vuelvo a insistir lo que dije recién. Explíquenme por qué una partida del presupuesto nacional tiene que terminar en el 11% de la comisión de ese intermediario. Porque el fútbol es un gran negocio de dinero negro. Se lava Gustavo, muchísimo, no hay manera de que lo justifiques legalmente. Donde nadie sabe dónde va. Pero además, hay una cuestión que tiene que ver también con que no se controla. Cuando vos decías no iba a cambiar nada, no va a cambiar nada, porque no cambiaba antes y no cambia ahora. Los jefes de la Barra Brava, ¿ustedes tienen idea del nivel de vida que tienen los jefes de la Barra Brava? Mira, Mauro Martín, que es el jefe de la Barra Brava de Boca, junto con Rafael Diceo, la semana pasada no pudo entrar a Estados Unidos. Lo rechazó Estados Unidos, dijo, usted con los antecedentes tiene, no puede entrar. Acá se lo trata perfectamente. ¿Sabes qué iba a hacer a Estados Unidos? Iba a montar un gimnasio en Miami. ¿Sabes qué presentó como recibo de sueldo en la última causa judicial que tuvo? Que trabajaba en una empresa de transportes y ganaba 13.000 pesos por mes. ¿Alguna vez la FIP, que cualquiera de los televidentes que nos están mirando, si 2 veces no pagó o el monotributo o no le pagó a un empleado los aportes, van y lo corren? ¿La FIP alguna vez vos pensás que fue sobre alguno de esos jefes de Barra Brava? ¿Vos sabés la casa que tiene Rafael Diceo? La casa. ¿Sabés el sueldo que presentaba en cada causa judicial? No llegaba a los 10.000 pesos. ¿Alguna vez fueron? No, porque son mano de obra de los políticos. De los mismos políticos que nos gobiernan ahora, de los mismos políticos que nos gobernaban antes. Siempre van a estar vinculados. ¿Y los jueces no los investigan porque ¿qué son también? Porque el único juez que intentó investigarlo... Yo creo que la solución tanto para el fútbol como para los gremios, como para la política, es la alternancia obligatoria. Esto hay que cambiarlo. Usted no puede estar 30 años de diputado. Pero empataron cuando quiso la alternancia. ¿Cómo? ¿Vio el empate después del papelón ese? No, bueno, pero hay que cambiarlo, porque si no, siempre van a ser los mismos, siempre van a ser los mismos dirigentes políticos, nunca va a haber renovación de nada. Entonces usted le tiene que poner por favor, plazo, forma y forma de elegir las cosas. Sí, Eduardo. Yo soy hincha de fútbol, a diferencia del doctor. Y la verdad que extrañamos ir a la cancha. Sobre todo los compañeros que hoy me están viendo y no pueden ir a la cancha por los precios de las entradas y además por todos los negocios que hay de la Barra Brava. Mire, yo recordaba, como militante también sindical, cuando me tocó la oportunidad de poder hacerlo, que tenemos el mismo problema del fútbol que tenemos los sindicatos. Una dirigencia que está hace 50 años, que vive en Puerto Madero, que no tiene nada que ver con la población, y que necesita una renovación, como se dice, que no va a salir, por supuesto, de los mismos dirigentes que hicieron esto. Una renovación que en algunos casos ya está avanzando. Por ejemplo,
hay comisiones internas y cuerpos delegados y sindicatos, como es el sindicato del neumático, que han desplazado una vieja burocracia sindical y que, como ocurre también con los docentes, vive de su trabajo, no vive de las coimas, no vive de los arreglos, y han sido votados por miles de trabajadores para desplazar una Igual dirigencia... Igual está la luz, cuáles son corruptos. Que el sindicalismo está a la vista de todos. Claro, ¿no? y acá también, y en los clubes de fútbol también, porque los hinchas no tenemos absolutamente ninguna participación. Para que me quiero quedar con algo que dijo Jorge hoy, que me parece que era fundamental también, lo que significa un club para un barrio. Sí, claro. Y cómo se ha perdido todo esto, ¿no? Cómo la corrupción, la política, el poder ha arrasado, ¿no? Con el sentido que tiene, con el significado que tiene, con el peso que tiene un club Santiago, para un barrio y más para los chicos más. Hay clubes que ¿no? necesitan, porque por ahí no alcanza, pero el Estado puede intervenir, pienso, ¿no es cierto? Si hay un club chico en un barrio, o que no tiene la capacidad económica para la subsistencia, por ahí puede prestar las instalaciones para las escuelas primarias y el Estado ayudarlo. Y es lo que hace. Es lo que hace. El estacionamiento, que lo use, que lo haga un centro de jubilados, una escuelita, la cooperadora, los puestos de choripán en la playa. En la cancha. Que es un negocio. Pero sería bárbaro. Bueno, pero ¿sabes qué lindo sería ir a la cancha a comerte un choripán y saber que estás colaborando con la escuela? Sí. En lugar de con los atorrantes de la barra. Antes de fin de año, fui invitado a una reunión con un inglés especialista en el tema de la violencia de fútbol, en el Hotel Sheraton. Yo acompañé al presidente del Club Lanús y nos iba a dar una charla sobre cómo hizo Inglaterra para eliminar este problema de las barras bravas, ¿no? Sí. Los hooligans. Entonces, bueno, empezamos a hablar y en un momento dado, éramos 20 más o menos los argentinos. El inglés nos dice, díganme, ¿estas barras tienen apoyo político? Y yo, viste, que soy vehemente, digo, sí. No, entonces me voy, no tengo más nada que hablar. No tiene ninguna solución. No tiene solución. Tiene razón. Sí, ese es un tema que hay que resolver. Y segundo tema, el tema de la publicidad del Estado. No son culpables los clubes de fútbol de que el Estado le haya pagado la publicidad. Los clubes de fútbol es que los dirigentes, algunos son mejor que vayan a la cárcel, no al club. Pero en realidad el Estado no le regaló la plata a los clubes, usaba la publicidad. O no veían los partidos de fútbol, la publicidad del Estado. Sí, a diferencia del fútbol, de lo que están discutiendo, en educación nos falta dinero en términos de Producto Bruto. En educación se aumentó un 50% el dinero que el Estado dedica a la educación. El tema es que ha crecido tanto la dotación de docentes en la Argentina, y siendo que más del 90% del gasto es en salario, que es una ecuación muy simple. El valor unitario que se paga a cada docente para una población de casi 1 millón de docentes finalmente es bajo. Entonces la decisión que tiene que tomar acá la Argentina, el gobierno, las jurisdicciones educativas es o aumentan el gasto docente del 6 al 10% o reducen un 40% la planilla. Es la plantilla docente. Ese es un tema que es sumamente importante, el primero. Y el segundo, estaban hablando de aspiracionales, del valor del club. Yo cuando se presentó todo este problema de los resultados de la operativa Aprender y toda esta tragedia que de golpe nos dimos, de golpe las escuelas no enseñan, mi primera reacción fue ir a buscar mi boletín. Fue ir a buscar mi boletín. Y cuando lo encontré, que lo traje para compartirlo, un poquitito me emocioné. Porque este boletín, en mi vida, significó muchísimo. Entonces, cuando hablan de aspiracionales, creo que culturalmente tenemos que lograr que la escuela vuelva a convertirse en una aspiracional y la libreta de notas tiene que ser la trayectoria que nos marque ese aspiracional. Si no, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando si no creemos que sobre esta hoja de papel se construye una sociedad? Sobre esta hojita con números se construye una sociedad. Todo lo demás es verso. No se estigmatice. Impecable. No se estigmatice con las notas. A ver cómo... ¿Qué vos te sacabas malas notas, Santi? Sí, yo más o menos. Yo era un alumno promedio, no era un alumno. 9-10. En literatura muy bien, mirá. Química 10. Nunca tuve un 10 en química. ¿Pero qué? Geografía 10 también. Bueno, el alumno de 10. Esto es toda la secundaria. Sí. A ver, ¿dónde andaba flojo? Año, perdón. Esto es quinto año solamente, me recibí en el año 83. Hay que estudiar. Educación física, era de los que... Claro, yo era bueno al revés. Bueno en educación física y más o menos...
Sí, la última, Johnny, por favor. No creo que la roña del fútbol vaya a cambiar. Te lo digo muy corto. Acá María Julia decía, y los jueces, yo te voy a dar un solo ejemplo. El juez de campo tenía la causa de los carnet truchos, ¿te acordás, Gustavo? Sí, la de Boca. De Boca. Había demostrado perfectamente la complicidad de un sector dirigencial de Boca, una persona que ya falleció, no importa, titular de departamento de socios, y le sacaron la causa. ¿Sabes qué fue eso? Aleccionar al resto de los jueces diciendo, ese tipo no investigó, nadie investiga. Bueno, gracias por todo, compañeros. Gracias, Gracias por venir. Trajo la revista en la que salió. Para que me saquen del aire, sí, que ya terminamos. Ahora seguimos. Nos tenemos que ir. Gracias a la gente de La Horita que mandó una comida riquísima, que comió el 90% Campolongo. El resto acá compartimos con... Gracias a la gente, como siempre, de Rojo Polis y como siempre, de Ropa Impecable de Liguria. Pásenla lindo, disfruten. Esto fue Intratables. Mañana viernes, en un día tan importante, tan especial, por supuesto, estaremos 20:30 como todas las noches. Hasta mañana.